Vamos a revisar este mensaje chato, ¿no? Básquet, qué asco esa hueva. Papi, los que tenemos 1,92 m sí jugamos básquet en el colegio. Yo sería chato en la NBA, weón. Es más, tengo la talla de Stephen Curry. Alucina. Tengo la talla de Stephen Curry. Luis Gómez Márquez, gracias por tu donación, dice: a Aníbal Estacio le dicen hamburguesa simple, le metieron huevo y se volvió especial. Qué buena, qué buena. Buena ahí, Luis Gómez Márquez. Así que vamos a comenzar con la reacción al discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que brindó hoy en la mañana. Javier Milei ya ha dicho cosas bien interesantes en todo el cacharro de esta sarta de desgraciados globalistas. Pero primero quiero buscar un tuit que puso la infame Mar Munier sobre Javier Milei. Y Mar Munier ponía: en el Foro Económico de Davos se plantea la implementación planetaria de la Agenda 2030. Este señor no estaba en contra. Javier Milei viaja a Davos para describir su programa de gobierno y su agenda internacional. Y ahí los comentarios, ¿no? Lo dijiste hace tiempo, lamentablemente borraste el tuit. Milei es otro peón más. ¿Ok? No creo en este tipo ni por un segundo. Es peón de globalismo puro y duro en el laboratorio por antonomasia que controlan en esta región. Esos son los mensajes de Mar Munier cuando se enteró que Milei iba a ir al Foro de Davos, ¿no? Inmediatamente dijo: Milei se bajó el pantalón, el Foro Económico Mundial y la puta madre. Bueno, vamos a escuchar qué ha dicho en realidad Javier Milei en el Foro de Davos, en la pepa de todos estos desgraciados, y sin ningún miedo de decirlo, además. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estoy... Por si acaso, para los que no ubiquen a Mar Munier es en Twitter el ídolo de Marita. Una conserva de atún recontra conocida, ¿ok? Bien conocida además por presuntamente, lo voy a decir así, presuntamente afanarle, chorearle, morfarle la tesis a Miklos Lukács para ella hacer su tesis de grado, magíster o doctor, no me acuerdo cuál. ¿Ok? Ese es Mar Munier, que no se llama ni Mar ni Munier, dicho sea de paso. Una peruana que vive en Suiza, si no me equivoco. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ahí está. Ahí está. Para que sepan más o menos quién es Mar Munier. Acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. A ver, claro, arrancó en el primer minuto en su mensaje. Ustedes conducen al socialismo, los líderes son colectivistas, eso conduce al socialismo, por lo tanto a la miseria. Directo. Lo primero que ha dicho. Lo primerito que ha dicho. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Por cierto, Mar Munier es María Antoniette Carrillo. ¿Ok? ¿Ok? Mar Munier se llama María Antoniette Carrillo. ¿Ok? María Antoniette Carrillo Herrera, por si acaso. Yo no sé qué complejo tienen con esa de ponerse nombres en otras denominaciones lingüísticas. Carajo, qué pulido estoy. ¿No? Para parecer más interesantes, ¿no? Igual que Michel Beló.
Micaela Belaunde, hijita. Micaela Belaunde. Ya eres Belaunde y te llama Micaela. No necesitas cambiarte el nombre, hijita, para tu marca. Gracias. Pero vamos a seguir con Milei. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Es decir, desde la prehistoria, no, que estoy hablando, perdón, desde el año 0 dice, ¿no? Desde hace 2000 años, de la era prefeudal, pasando por el feudalismo, de la Edad Media y todo lo demás, no hubo crecimiento del PBI. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Y aquí el palo de hockey del que habla Milei. Este es el palo de hockey del que se les está hablando Milei. ¿Ok? La evolución PBI per cápita y el alza que tiene desde la aparición del capitalismo. Esto es el palo de hockey del que habla Milei. ¿Ok? Para que lo entiendan, para que lo vean en grafiquito. ¿Ok? Así era la humanidad de pobre hasta que se estableció el capitalismo fundado en los derechos de propiedad. ¿Ok? Aquí está el desarrollo. Pero bueno, dicen que no somos desarrollados, que la humanidad no ha avanzado. Acá está. Este es el gráfico. Vamos a seguir con Javier Milei. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,36% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial
se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Hasta ahora bien, técnico Milei metiendo alguna chiquita, pero sostenido. Pero comenzó fuerte, ¿ah? Comenzó diciéndoles, ustedes que manejan el mundo son unos colectivistas y nos están llevando a la miseria a través del socialismo. Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirzler llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio, atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. Tal cual. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Más pacífico, incluso mira con las guerras que tenemos activas. Pero antes, vete a la Edad Media, cuando no había pobreza general, antes de la Revolución Industrial, cuando los productos no alcanzaban, cuando los insumos no eran suficientes para producir, había guerras por todos lados, todos contra todos. Muy pocos pueblos vivían pacíficamente o lo hacían por tiempos muy cortos. Hoy vemos que son la minoría los que están en guerra. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Ahora bien,
Para entender que venimos a defender es importante definir de a qué hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, dijo que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, qué difícil para países como los nuestros poder aceptar esta definición del empresario, ¿no? Como benefactor social. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestros empresarios son amiguitos del poder, pues. Son amiguitos del poder. Por eso es que tenemos tan mala imagen de ello. Porque ellos saben que cerca del poder van a tener más beneficios, que van a necesitar esforzarse menos, que van a necesitar competir menos, que van a necesitar innovar menos, que van a necesitar o que van a poder producir cosas, bienes o servicios de peor calidad y de costos más altos. ¿Por qué? Porque son prebendarios, porque son mercantilistas, porque hablan de competencia y libre mercado, pero quieren beneficios de parte del Estado. Quieren que el Estado les ponga barreras a los competidores, quieren que el Estado les dé concesiones, quieren que el Estado les dé leyes a favor de ellos. Por eso es que nos cuesta tanto entender esta definición de empresario o aceptar esta definición de empresario como benefactor social. Pero Milei lo entiende. En una economía de libre empresa, de libre mercado, no regulado, el empresario es un agente que satisface las necesidades del consumidor. Entonces, en ese sentido, es un benefactor social. Porque si tú necesitas zapatos, yo te hago zapatos. Porque si tú necesitas camisas, yo te hago camisas. Si tú necesitas un lápiz, yo te hago un lápiz. ¿Ok? Es así de sencillo. Es así de sencillo. Porque tú tienes una necesidad, yo la identifico y busco la forma de resolverla de la manera más eficiente, al menor costo posible y con la mayor calidad posible. O no, o de repente con menor calidad a menor costo, pero para que sea una solución de fácil acceso que pueda renovar consecutivamente. También es una opción. Pero a nosotros nos cuesta aceptar, adoptar esta definición del benefactor social del empresario, porque uno, nos han comido la oreja durante décadas desde el colegio diciendo que los empresarios tienen que poner plata de su bolsillo para aliviar la pobreza y el hambre como si fuera su obligación, porque nos han dicho que ellos le roban a la gente el fruto de su trabajo y se lo quedan para ellos, son unos desgraciados, y porque la evidencia empírica nos dice que mientras más cerca está el poder, más plata ganan ellos. Entonces hay ahí un poder, un problema. ¿Y qué parte de la cadena se tiene que romper? ¿La parte productiva o la parte no productiva? ¿Ok? ¿La parte productiva o no productiva? ¿Cuál es la parte productiva? La que se tiene que romper es la parte no productiva. ¿Y cuál es la parte no productiva? La del poder estatal. Porque el empresario, muy cabrón y todo lo que quieras, muy cabrón y todo lo que quieras, está proveyendo un servicio, un producto, un bien o servicio para satisfacer la necesidad de la gente. ¿El Estado qué hace? ¿El Estado qué hace? ¿Te brinda salud? El privado también. ¿Te brinda educación? El privado también. ¿Hace carreteras? No, las manda a hacer. El que las hace es el privado. El que las hace es el privado. ¿De dónde crees que salió Odebrecht? ¿Haciendo qué? ¿No era haciendo obra de infraestructura?
Entonces, al final, el Estado lo que termina haciendo es simplemente un agujero negro para tu bolsillo. Sale, 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 sale plata. Y en el Perú, hasta el 46% de nuestros ingresos mensuales se van al Estado. Trabajamos 5 meses para el Estado al año para pagar impuestos. Y que pagamos todo. Impuesto a la renta, IGB, selectivo al consumo, a los combustibles, de rodaje, cualquiera de los 36 impuestos que tenemos, de aduanaje, si nos importamos algo. La cadena se tiene que romper por el lado improductivo, no por el lado productivo. No hay que castigar la productividad. Hay que castigar al parásito. Un empresario exitoso es un héroe. Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro. Un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Bien, antes que Milei entre a esto, Diego Ramos hace una pregunta que me parece interesante. Dice, Licha, ¿qué opinas sobre lo de la justicia social, dado que este es un principio católico y no socialista? A ver, ahí hay que hacer una diferencia. El principio social de la Iglesia Católica es el buen vivir para todos. Y el buen vivir para todos implica para la Iglesia Católica no que no hayan ricos o cosas así. Implica que todos puedan acceder a los bienes, que todos puedan satisfacer sus necesidades y que todos puedan vivir de forma digna. Tú dirás, pero es lo mismo que dicen nosotros, pe huevón. Pero espérate, ¿qué hay detrás de estos términos cuando los dice la Iglesia Católica que cuando los dice el socialismo o la izquierda en general? Cuando lo dice la Iglesia Católica está hablando de una vida cristiana en función de los valores de la sociedad, perdón, en función de una sociedad con valores cristianos, de trabajo duro, de esfuerzo, de no mentir, de honestidad, de no robar, de honradez. ¿Ok? En ese contexto habla de justicia social. En ese contexto habla de que si los bienes son para todos, es injusto que unos pocos tengan tanto. ¿Por qué? Porque lo dice en un contexto. Los bienes están para todos. La única forma que se asegura que los bienes sean para todos es a través del capitalismo de libre mercado. Ahí todos pueden competir y todos pueden acceder. En el contexto actual, lo que sucede, lo que Juan Pablo II llamó capitalismo salvaje, ¿ok? Y todo el mundo se aprovechó porque no leyeron, creo, la encíclica, no la entendieron. Todo el mundo dijo, está criticando el libre mercado, está criticando el mercado. No, porque Juan Pablo II llama capitalismo salvaje al mercantilismo. ¿Y de dónde saco esa conclusión? Porque líneas debajo de cuando dice eso, cuando dice que está mal el capitalismo salvaje, dice que si hablamos en cambio de una economía libre, economía de mercado o economía de empresa, obviamente la respuesta es positiva. Y cito, así lo dice en su encíclica. ¿Ok? Así lo dice en su encíclica. Literalmente, está escrito en blanco y negro. Entonces, no está, por ejemplo, San Juan Pablo II en contra del libre mercado, o de la economía de empresa, o de la economía de mercado, o de la economía libre. Esos tres términos uso. Economía libre, economía de mercado, economía de empresa. No está en contra de eso. Está en contra del capitalismo salvaje. Entonces, si no está en contra de la economía libre, la economía de mercado o la economía de empresa, ¿qué cosa es el capitalismo salvaje? Si entendemos que estos tres son sinónimos de la economía de libre mercado, ¿qué cosa es el capitalismo salvaje? El mercantilismo, el uso del poder para el beneficio propio económico. Y ahí tenemos que estar todos de acuerdo. Todos.
comunistas, liberales, todos debemos estar de acuerdo con que el aprovechamiento de el dinero, del capital, para obtener favores del poder político está mal. Ahí todos tenemos que estar de acuerdo. En cambio, cuando los socialistas hablan de justicia social, hablan de quitarte por la fuerza a ti para distribuirlo a los que necesitan según su criterio, su propio criterio. ¿Okay? Que evidentemente termina no siendo así, termina yendo a sus bolsillos. Pasa por sus porosas manos y se diluye. ¿Okay? Y se diluye. Entonces hay que entenderlo así. Y cuando Milei está criticando la justicia social, todo es hijo de su contexto. Está criticando la justicia social en ese contexto. En el contexto que, porque lo explica, te está diciendo, porque es injusta, porque depende de la coacción, porque ¿de qué está hablando entonces? Está hablando de lo segundo que yo he comentado. No está hablando de lo primero. Pues lo está describiendo. O sea, ya es como para bruto. Lo está describiendo. Pero la gente aún así se le tira encima hoy. Lupe Batallán, que cada vez es un meme más grande, puso un tuit de ay, está en contra del cristianismo y la puta. Hace media hora es cristiana católica Lupe Batallán y quiere enseñarle a los demás qué cosa es católico. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Le bajó, ahí le bajó. La última vez que dijo eso, dijo a 150 millones. Pero está bien, la cuenta es entre 100 y 150. Digamos que fue cauteloso. Pero ya empezó con lo duro. Ya empezó con lo duro. Ya les dijo que los que deberían velar por garantizar ese modelo exitoso de crecimiento, hoy se están encargando de llevarnos hacia un modelo socialista fracasado. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que, sin quererlo, termina haciendo funcional la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. El problema de los neoclásicos es que, como el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, atribuyen el error al supuesto fallo del mercado, en vez de revisar las premisas de su modelo. Esto es duro. Ahí le pega a los neoclásicos. Alguna vez por Twitter alguien me dijo, alguien dijo, yo no creo en el libre mercado porque no creo en el homo economicus, porque el ser humano no es racional en la toma de sus decisiones. Y yo lo pensé, aguanta, el homo economicus no es de la Escuela Austríaca de Economía, el homo economicus del hombre racional es de los neoclásicos. Justo los que está criticando ahorita Milei. Porque la praxeología, la Escuela Austríaca de Economía, reconoce abiertamente que los estímulos de las personas son variados y que sus decisiones pueden ser o no racionales. Sus decisiones pueden ser o no racionales. Te lo dice la praxeología, por eso es que te dice que no puedes establecer normas económicas de tal sentido. No puedes establecer que si la gente es racional o no es racional, no lo puedes establecer porque no conoces las motivaciones individuales de los individuos.
Perdón, las motivaciones individuales de los agentes del mercado. Entonces, no me puedes decir que el hombre es un actor racional en todas sus decisiones. Sobre texto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. Y aquí yo estoy de acuerdo. Y en desacuerdo con Rayo, porque Rayo analizó este video también e hizo un comentario sobre los errores del mercado. Rayo decía que no se puede decir que no hay errores en el mercado. Y yo sí sostengo que no hay errores del mercado. No hay errores del mercado. Pueden haber dificultades de conexión entre los agentes en el mercado. Eso sí. Eso sí. Eso sí puede existir. Pero eso no es un error del mercado. Digamos, es un desacuerdo entre partes. Es un desacuerdo entre partes. ¿Que cómo se resuelve? Entre partes. El mercado encuentra la solución si es que quiere, si es que dentro del mercado se quiere seguir subsistiendo. Entonces son las partes las que encontrarán los medios para resolver sus desavenencias. En cambio, cuando se da el problema y el Estado interviene con una regulación, lo que está haciendo es afectando la creación de una solución correcta. Afecta el esquema de precios, como dice mi ley. Afecta la creatividad empresarial. Afecta la capacidad de los agentes del mercado para encontrar la forma óptima a través de la prueba y el error para resolver esas desavenencias. Ya puso una regulación el Estado, ya nadie se puede salir de ahí. A menos que venga otro en el Estado a cambiar esa regulación. Es así de sencillo. Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado, ya que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. Tal cual. En el mercado lo único que sucede es un intercambio de derechos de propiedad. Punto pelota. Nada más. Anthony dice, ¿crees que Lupe está yendo en la misma dirección de María Piedra Salinas? No. Yo creo que Lupe se ha vuelto un meme, que Lupe ha perdido visibilidad en redes por su titánica labor en contra de la terminación violenta del embarazo. Entonces se está intentando agarrar de donde puede y aparte ha tenido muchos problemas últimamente, una pérdida familiar muy fuerte. Creo que lo de Lupe es una desviación intelectual, ¿no? Por eso se está volviendo un meme cada vez. María Pía Salinas, y lo voy a decir una sola vez, María Pía Salinas es una parisea. Así de claro lo pongo. Así de claro lo pongo. Nada más tengo que decir al respecto. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos
son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el Producto Per Cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica, eso es un fallo de mercado? Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. Sin embargo, frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino es que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo Le pegó al feminismo. ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador. Esto es interesante, ¿ya? Y lo voy a comentar como creyente. Todos los hombres somos creados iguales. Que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador. Que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador. En el libro Dios nos hizo libres de Gabriel Lecén hay una expresión que dice, que no es de él recopila esta expresión, no me acuerdo de quién es ahorita mismo, pero la expresión dice, el liberal es cristiano, aunque el liberal no lo sepa. Y se refiere a esto, las bases fundacionales del liberalismo. Yo entiendo que hay un liberalismo laicista, entiendo que hay un liberalismo laicista, ateo, que está contra la iglesia, que está contra Dios, entiendo que existe, no me estoy haciendo el cojudo. Pero los pilares fundacionales del liberalismo, el concepto de dignidad humana universal, sale del cristianismo. Y lo he dicho siempre. Siempre. La única civilización, por lo menos occidental, no la única, perdón, la primera civilización, por lo menos occidental,
primera línea de ideas, por lo menos occidentales, que habló de dignidad humana universal, que habló de dignidad del ser humano como hijo de Dios, todos por igual, fue el cristianismo. Fue el cristianismo. ¿Ok? Si quieres, ya la tradición judio-cristiana, para hablar en términos más completos. Que no estoy hablando de la religión, ojo, es tu problema. Pero el eje fundacional de la dignidad humana universal viene de la tradición judio-cristiana, que es la base de Occidente. Es la base de nuestra civilización. ¿Okay? Es la base de nuestra civilización. Y como todos somos iguales e igualmente dignos, partícipes de la misma creación, los bienes están para todos. Por eso establecemos los derechos de propiedad. Porque los bienes son para todos, no de todos por igual, para todos, que todos pueden acceder. Es ahí la gran diferencia. Es así sencillo. Y esto lo he sostenido muchísimo. De hecho, di una charla sobre esto en el Bastiat Club. La dignidad humana universal es la base fundacional del liberalismo. Y yo entiendo que hay opiniones dentro del catolicismo que dicen, no, que eso está proscrito porque el Papa escribió tal. Sí, en la doctrina no lo dice. El Papa León XIII, en 1888, en su encíclica Libertas, no proscribe el liberalismo, proscribe victorias que él considera son de liberalismo. ¿Y cuáles son? La libertad de imprenta, es decir, la libertad de empresa. No podías imprimir libremente un texto para venderlo. La libertad de cátedra y la libertad de culto. Son tres conceptos que hoy la Iglesia Católica acepta. Protege y fomenta. Hoy la Iglesia Católica protege, fomenta y acepta tanto la libertad de imprenta, puedes escribir lo que quieras, la libertad de culto, el ecumenismo, por ejemplo, y la libertad de cátedra sobre todo. ¿Y por qué? Porque el Papa León XIII era un papa integrista. Él creía que el poder estatal tenía que venir asociado al poder clerical, que la iglesia tenía que formar Estado. Eso era lo que creía él, pero eso no está en la doctrina, eso no está en la Biblia. Él llegó a una conclusión de él. No, sí que es magisterio de la iglesia, totalmente, pero vuelvo y repito. Esto lo he dicho también varias veces. La infalibilidad del Papa solo aplica a doctrina y tradición. Perdón, doctrina que es tradición y fe. ¿Ok? A eso. Nada más. Todo lo demás es opinión. Es igual que el último escrito de Francisco sobre las bendiciones a parejas homosexuales sin ser matrimonio. Lo explica claramente. No es un matrimonio. No lo estamos bendiciendo como matrimonio. Pero es una bendición a las personas. ¿Por qué tantos sacerdotes, cardenales, han levantado su voz, obispos, han levantado su voz en cuello a quejarse de eso? Porque eso no está en la doctrina. No se puede bendecir a quien vive en pecado sabiendo que va a sostener ese pecado a voluntad. O sea, yo no puedo ser actor no por ir y que me bendigan y yo decir, no, voy a seguir haciendo mi trabajo. No puede después, no puede ser bendecido. ¿Por qué? Porque estás en pecado y estás continuamente haciéndolo y vas a seguir haciéndolo.
No puedes ser bendecido en esa manera, en esa extensión. No puedo bendecir tu trabajo. Puedo bendecirte por salud. Que no te enfermes, la puta madre, ¿me dejo entender? Pero no puedo bendecir. Padrecito, mira, soy actor porno, bendice mi trabajo, pues. No puedo, pues. No puedo. Cholito, sorry, no se puede. Qué pena, cambia de chamba y te bendigo. Ya está. Así igual no puedes bendecir a las parejas homosexuales. Puedes bendecir al ser humano, que no le pase nada, que Dios lo acompañe, que lo haga entrar en el camino de Dios. Eso puedes hacer. Pero no puedes bendecir a la pareja homosexual. Lo siento, sorry, no les gusta. Año 2024. Bueno, no se puede. No se puede. Entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Mecanismos de control poblacional o la agenda sangrienta de la terminación violenta del embarazo. De hecho, se filtró hoy en Twitter que el discurso original de Milei en esa frase, en esa parte, dice la tragedia de la terminación violenta del embarazo. Y él lo cambia, mirando a la cara a todos los que están ahí del Foro Económico Mundial. Lo cambia y dice la agenda sangrienta del aborto. Con 2 cojones parado ahí, enfrente de los líderes del mundo. Con 2 huevos ahí parados, solo. ¡Toc! Qué envidia, carajo. Después le puede ir bien y le puede ir mal. Pero qué bien. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más Como el Foro Económico Mundial, por ejemplo. grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Gente, dejen su like, ¿eh? Hay 76 likes y 140 personas viendo. Vamos, vamos, dejen su like. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea... Quiero que vean este tuit del padre Delgado, que yo lo tuve, lo entrevisté aquí en el canal alguna vez, que dice: escuchar a Javier Milei acusar a la progredumbre del Foro de Davos de promover la agenda sangrienta del aborto compensa con creces todos los insultos que ha recibido de los nacionalistas argentinos estos meses. Hispánica Tecne, que debe ser
hispanista supercatólico, bueno, o mejor dicho, sacar el pecho como que es el máximo catolicum. Milei, el Estado se financia a través de la coacción, la mayor carga impositiva, a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Proceso de descubrimiento de mercado, puro orden espontáneo amoral, ni rastro de la orientación de la empresa hacia el bien común. Amoral porque lo digas tú, dice el padre. El mercado es moral si los que participan en él son morales y lo son porque son seres humanos. El orden espontáneo es porque no hay ningún cabeza de termo que tenga que gobernar el mercado a su antojo. Lo dice un sacerdote, Francisco Delgado, el padre Francisco. Yo lo he entrevistado en este canal. ¿Eh? Lo está diciendo él. Y tiene toda la razón. Ahora, el mercado sí es amoral si lo describes como, digamos, institución. Como institución el mercado es amoral, pero como bien dijo Javier Milei, el mercado simplemente es una plaza de intercambio de derechos de propiedad. Nada más. Y como bien dice el padre, será moral y dirigido hacia el bien común siempre y cuando los seres humanos que interactúan en el mercado se comportan de forma moral y hacia el bien común. Hacia, ¿cómo le pusieron? Sí, bien común. ¿Ok? Entonces ese no es un problema del mercado, es un problema de la sociedad. Por eso digo que cuando los conservadores católicos quieren intervenir en mercados porque les parecen inmorales, yo les digo, sí, son inmorales. La prostitución, el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Son inmorales. Claro que sí. Pues yo comparto esa visión. Son inmorales. Lo que es bueno, lo que es malo. Punto pelota. Pero que sean inmorales no quiere decir que deben estar prohibidos. Esa es la opción más ociosa. Esa es la opción más ociosa y la que termina siempre fracasando en la evolución de los tiempos. ¿Por qué? Porque termina endilgándole la responsabilidad de la construcción de valores en la sociedad al Estado. Cuando es la misma sociedad, las mismas instituciones intermedias, la iglesia, la familia, etcétera, las que tienen la responsabilidad de formar a los siguientes integrantes de la sociedad. Ellos son los que tienen la responsabilidad de formar a los siguientes integrantes de la sociedad y por ende, los formados bajo esos principios de forma correcta han de actuar de forma correcta en la mayoría de los casos. Tendrás una mejor sociedad y tendrás mejores interacciones e intercambios de derechos de propiedad en el mercado. Porque formaste mejores integrantes de la sociedad. Es así de simple. Es permitir que el Estado lo regule, es renunciar a la labor de las instituciones intermedias, formar a los nuevos ciudadanos. Sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, bueno, así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. Todos colectivistas, incluidos los socialcristianos. ¿Eh? En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Aquí yo haría un acápite, porque no todos quieren dirigir todo. Todos quieren dirigir aspectos de la vida de la gente, eso sí. Eso sí. Los más conservadores, tu cama. Los más socialistas, tu economía y tu cama. Y todos los demás, los más comunistas. Pero en diferentes medidas. No todos quieren dirigir todo, pero todos quieren dirigir por lo menos algunos aspectos de tu vida. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia.
Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! No, yo quiero ver esto, caradura. A partir de hoy cuentan con Argentina, carajo. Miren la cara del chinito de acá. Es todo. La cara de esto, mira, mira. Es todo. Es todo. Es que, ¿saben qué pasa? ¿Por qué lo aplauden? ¿Por qué no lo mandan a la concha de su madre de una? Porque Milei es un fenómeno mundial. De las ideas de Milei se está hablando hasta en chino. Porque lo de Milei no es nuevo, pero es disruptivo en el tiempo en que estamos. Y le toca la fibra a todos. A todos. Porque habla con la verdad. Te está diciendo, tío, el Estado es el problema mismo. Qué grande Javier Milei hoy en su intervención en el foro de Davos, en el Foro Económico Mundial, donde algunos incrédulos pensaron, no, va a ir al Foro Económico Mundial, al Foro de Davos, es un globalista más, siempre lo dije, es un peón del globalismo. Ha ido a decirles a su cara, ustedes que dirigen el mundo están perdiendo el camino, se están yendo por el lado colectivista y dirigiéndonos hacia el socialismo empobrecedor y creador de miseria que ha matado a más de 100 millones de personas. Y lo están haciendo a través del falso ambientalismo. Lo están haciendo a través del falso feminismo. Lo están haciendo a través de la falsa lucha entre etnias del ser humano, entre blancos y negros y demás. Lo están haciendo a través de un falso bien común, una falsa justicia social. Así lo están haciendo. Y se los ha dicho en su cara. La agenda sangrienta de la terminación violenta del embarazo es parte de eso.
Milei se las pinta claras y completas. ¿Pudo haber sido más duro? Sí, pudo haber sido más duro. ¿Había necesidad de serlo? No creo. Creo que está en un contexto donde dijo las cosas justas y medidas para la situación en la que está. ¿Sí? Para la situación en la que está. Entonces, creo que actuó bien Javier Milei. Creo que actuó bien Javier Milei y que termina hablando fuerte y claro en una descripción correcta de los males contemporáneos de la humanidad. Creo que lo dice bien.